Muchísimo se ha comentado en estos últimos días lo del socavón que terminó ahora con un segundo socavón en la quinta región, en un sector en donde hay edificios construidos sobre un área de duna. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se formó? ¿Qué tan riesgoso es? ¿Qué puede ocurrir con estos socavones? ¿Se pueden reparar? Todos tenemos muchísimas dudas y queremos justamente tratar de abordarlas haciendo una mirada ya un poquito más a corto, mediano, por supuesto que a un largo plazo. Vamos a estar conversando de esto con Álvaro Peña, académico de la Escuela de Ingeniería de Construcción y Transportes de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, también consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, el CPI. ¿Cómo está, Álvaro? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Bárbara. Buenos días y encantado de poder conversar. Bueno, me gustaría que partamos del principio, ¿sí? Desde lo más básico para que entendamos desde el origen qué es lo que está pasando. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, porque todos ya hemos dado por esto, se ha informado que colapsaron en un inicio un colector de agua lluvia que venía con problemas, pero ¿por qué se dio esto? ¿Qué se sabía? ¿Qué se debió haber hecho eventualmente para evitarlo? Ya, eso es una mirada bien desde arriba que voy a dar. Lo primero, estamos hablando de un colector que se diseña y se construye aproximadamente hace 20 años, en una situación de caudales, de flujos de agua, donde acorde a esos años, un par de calles y un par de edificios más o menos, que era la zona aportante. Por lo tanto, en general las lluvias que teníamos infiltraban en el suelo, en la duna. ¿Qué ha pasado desde esos 2002, 2003 hasta ahora? Es que la cantidad de calles ha aumentado, la cantidad de edificios también ha aumentado, por lo tanto la cantidad de agua ahora ya no infiltra directamente en el terreno, ya no se mete directamente a la arena, que es un material muy drenante, infiltra mucha agua la arena, sino más bien escurre por las aguas y va a dar a los sumideros y entra a este colector. Eso por un lado. Por lo tanto, estamos hablando de que ese colector, para lo que fue diseñado, actualmente no está para estas capacidades. Por otro lado, hay un tema Pero también. voy a ir interrumpiendo para que Sí, entendamos. Ya, en la medida que está, hay construcciones, hay edificios, sí. ellos tienen cimientos, tienen toda una infraestructura para abajo, entonces por ahí no pasa esa agua. Y eso quiere decir que en los lugares en que hay colectores o donde sí todavía puede pasar, en el fondo pasa mucha más, que es la que Claro, normalmente hubiera pasado por todos lados. claro, exactamente. Imaginémonos que no estuviesen las calles que hay ahora y no estuviesen los edificios. Cuando llovía, esa agua llegaba directamente al área En el fondo caía así, caía directamente por todos lados, ahora y, cae e direccionada. infiltraba. Exactamente. Ahora cae a las calles, cae a los techos, cae a los pavimentos y entra a este colector. Por lo tanto, este colector claramente quedó sobrepasado porque no estaba diseñado para esas capacidades. Por lo tanto, ahí viene la pregunta: estas nuevas obras, en su revisión, fueron analizadas en su aporte hacia las aguas, estas nuevas urbanizaciones, estas nuevas pavimentaciones. ¿Se consideró ese aspecto, que iban a aportar aguas a ese colector? Como una pregunta. Entiendo que no, porque el colector no se rediseñó ni se hicieron obras de mejora. Por otro lado, la vida útil de las estructuras, las materialidades, se termina, ¿ah? Por lo tanto, este colector ya estaba en su fase de vida útil prácticamente terminada, por lo tanto, ya se había avisado y alertado que se necesitaba un rediseño. Eso por otro lado. Además, tenemos que sumar, y yo siempre lo digo, esto es como las tormentas perfectas, se tienen que sumar una serie de factores. Para, siempre cuando se ven este tipo de colapsos, no es por solamente una, es una serie de casos. Ya dijimos la primera, la segunda la del colector. La tercera tiene que ver con el tipo de suelo. La arena no es el mejor material para. Lo conocemos nosotros como país en las zonas costeras, y ni hablar del terreno que le hemos ganado al mar aquí en Valparaíso, todo el desarrollo de Reñaca. La arena en general se mantiene estable a ángulos bastante extendidos, 30 grados, es muy erosionable, es muy socavable frente al agua y, presenta bastantes empujes, no es un material que tenga cohesión. Por lo tanto, ya un colector con problemas en este tipo de suelo, de formas inmediatas genera. Y en tercer lugar, tenemos los efectos que estamos viendo en el cambio climático. Pensar que esta región era, si no la más, la segunda más complicada con la escasez hídrica. Y hemos tenido lluvias seguidas de semanas a intensidades de periodos de retorno de más de 50 años que no habíamos nunca. Incluso las lluvias pasadas del domingo, que generaron, para que hablemos después del segundo socavón, fueron mayores en intensidad a las lluvias que había generado el primer socavón. O sea, eso en esta región no lo habíamos visto. Entonces, ahí tendríamos, por así decirlo, la sumatoria de aspectos que si quiere lo podemos detallar más.
Ahora, esto hace súper complejo cómo se tiene que abordar, porque tal como dices, son muchos factores que hay que ir considerando todo al mismo tiempo. Hay cosas que ya están, todos estos edificios ya están. En el fondo, uno podría empezar a pensar en qué cambios hacer hacia el futuro, pero ¿cómo nos hacemos cargo de esto que está aquí en el presente? La gente que nos ve, los mismos vecinos, los dueños de esos departamentos, bueno, tienen la duda, ¿qué pasa con estos socavones? Por ejemplo, ¿se pueden unir eventualmente? ¿Pueden seguir creciendo? ¿Es posible contenerlos? Ya, bueno, la bola de Son cristal muchas preguntas. la bola de cristal no la tengo para adelantarme a futuros No, escenarios. no, Lo pero que no, sí, no digo qué sí, es lo que va no, a no, ocurrir, pero sí, cuáles sí son las entiendo. posibilidades que existen en el Sí, fondo. sí entiendo. En esa matriz de decisiones hay que poner si llueve a esas intensidades o no, de partida. Por ejemplo. A ver, ya, a ver, veamos. Estos socavones, lo que se hizo con esta obra auxiliar de emergencia, que fue en 15 días, fue tratar de evitar que el socavón principal siguiera creciendo. Y por otro lado, que las aguas lluvias no llegaran al edificio Candí. Por lo tanto, se hizo un desvío aguas arriba, así decirlo, y funcionó. Funcionó de tal forma que funcionó de fusible, porque no llegaron al otro socavón, pero terminaron generando otro socavón, porque claramente las intensidades de lluvia para una obra de emergencia no estaban contempladas. ¿Qué es lo que debería continuar ahora? Resolver el problema de las aguas lluvias. Esta mirada tiene que ser integral. Y yo creo que, voy a ser bien cauto en esto, pero aquí todas estas nuevas urbanizaciones generaron un aumento de tráfico. Tuvieron que hacer una serie de obras de mitigación, por ejemplo, en la avenida principal de arriba. ¿Qué pasó con las aguas lluvias? ¿Por qué no se hicieron obras de mitigación también para ver esos impactos? Por lo tanto, la solución de aguas lluvias no tiene que concentrarse, a mi juicio, en el colector último de abajo. Esta solución de aguas lluvias y canalizaciones debería venir desde arriba, debería ser paulatina y no darle la responsabilidad a ese colector inferior, porque yo creo que por mucho que se duplique el diámetro, el caudal que puede salir, pensando en las lluvias pésimas, puede ser muy grande. Y a lo mejor se va a evitar la socavación arriba, pero no vaya a ser que tengamos un problema abajo en la avenida Borgoña. Entonces, yo creo que la solución de aguas lluvia tiene que ser de una mirada integral en toda la zona, considerando este nuevo escenario de urbanización. Eso sería como lo primero, dar una solución integral al problema de agua. Y en segundo lugar, incluso en paralelo, comenzar con las labores de sostenimiento, refuerzo de los socavones para después ver la forma en que se deben rellenar esto. Y aquí podemos tener un debate urbanístico, geológico, medioambiental. Esta arena ya está demostrada que no es el mejor material para construir forma subterránea, pero perfectamente este gran agujero deberíamos tener una mezcla entre otro tipo de materialidad, otro tipo de terreno incluso, para ayudar a su sostenimiento y finalmente dar el acabado a esta duna, tenga su, su visión y su estética y armoniosa con el medio. O sea, esa es Ese una sería pregunta como el camino. también, técnicamente, desde el punto de vista técnico, no hablemos de si se va a hacer o no, pero Claro, técnicamente, ¿es posible de reparar estos socavones para dejarlo? sí. Ya, o sea, En ese pensando sentido, en, en ese sentido, Bárbara, con el nivel de tecnología que tenemos como país, el nivel de desafíos tecnológicos y constructivos que hemos hecho, construir y reparar es prácticamente posible en cualquier sitio. Ahora, ¿de qué depende? De los recursos y de los tiempos. ya, es que esa es la otra parte, porque ¿cuánto cuesta? Tú, obviamente no va a poder calcular cuánto cuesta, pero ¿qué tan caro puede ser una cosa así? Porque acá estamos hablando no solo de uno, ya son varios los edificios que están en la zona, entonces, ¿es posible de abordar una inversión para reparar una cosa como esta? Porque incluso hasta la ministra ya ha hablado de posibles demoliciones de edificios. Sí, a ver, yo creo que no estoy ahora para evaluar el costo de esta inversión y tampoco quiero aventurarme quién es el que tiene que pagar o cómo, quiénes son los que tienen que invertir en esas obras de reparación. Ahora, respecto a los edificios, hasta el momento no se vislumbran daños estructurales ni afectaciones, pensar que los edificios son como unos porteados, son como unos péndulos invertidos, ¿ya? Tanto sus fundaciones, los edificios están apoyados en sus zapatos, zapatas, como se dice, y es en un terreno mucho más abajo y con una serie de tecnologías que hacen que los edificios queden bien apoyados. Las socavaciones no han llegado a las zonas inferiores de los edificios, que sería otro. Por lo tanto, aventurarse en demoler los edificios yo creo que todavía no han demostrado eso. Sí se recomienda analizar sus deformaciones, monitorearlos, ver si se ven inclinaciones, hacer una inspección visual, no sé,
entiendo que no se han visto fisuras todavía en los edificios, por lo tanto, no existen todavía señales de que haya un riesgo para este edificio. Ahora bien, si las actuaciones se demoran y si tenemos registro de nuevos antecedentes, ahí tendríamos que volver a evaluar de nuevo. Ya, pero en el caso de los socavones, obviamente no hay una posibilidad de estimar cuánto, pero estamos hablando de un monto que eventualmente se puede abordar o puede ser tan caro, casi más caro que los mismos edificios, para tener Yo más o creo menos un que orden de magnitud de sí, qué tan posibles son las soluciones. se puede solucionar. Hay varias alternativas. No es necesario restituir todos los socavones. Se pueden generar obras, se puede generar incluso algunas zonas llamadas miradores o en el que se puedan contener, existen, y se pueden reducir también los costos. O sea, lo que te quiero decir, Bárbara, que sí se pueden acometer obras, se puede dar solución a esos socavones a costo y plazo adecuados. Ahora, no es Técnicamente barato. existe la posibilidad, más allá de que Y, la vayan a tomar o no. y se puede simplificar para que los costos no sean elevados y no sea una obra eterna. Hay que ¿Cómo, abordarlo como una obra de emergencia y cómo que ve el se puede hacer debate? por etapas. ¿Cómo ve el debate? Porque obviamente, al igual que cuando teníamos el terremoto y todos eran ingenieros estructurales o todos son expertos en todas las materias al mismo tiempo, ¿cómo ve que se lleva este debate? Porque acá hay una urgencia, todos queremos saber qué significa esto que está pasando y bueno, una vez que se solucione este tema puntual, también queremos ver a largo plazo si este tipo de construcciones debe continuar o no, si hay que tener algunas restricciones distintas de las que se han tenido hasta ahora. Más allá de culpar o no lo que ocurrió, bueno, tratar de hacerlo bien o mejor para la próxima. Yo veo que el debate está viendo en tres líneas. Hay una línea bien personal, desde la mirada de que en este tipo de lugares, más que terreno, porque yo creo que decir no construir en arena, eh, un tercio de Chile está construido en arena, todas las ciudades costeras son en arena. Eh, Construir en dunas no debería ser. Ese es como uno de los debates, debate ambientalista o un debate medioambiental, de preservar nuestros recursos, nuestras zonas rurales. Para ese debate también hay una institucionalidad, hay legislaciones, y entiendo que los países existen experiencias y nos estamos implementándolas. Y para eso yo creo que también se han generado zonas de resguardo y zonas que han sido permitidas. Yo creo que de estas zonas que han sido permitidas deberían tener una atención especial. Y ahí a lo mejor es donde podría estar una de las carencias que también se ha visto en el debate. La regulación y los permisos que se han dado o la mirada a ese tipo de proyectos debió haber tenido un foco y una atención especial. No es lo mismo construir una duna que más o menos es viva, que tiene un tipo de suelo que es una arena. Pensar que las dunas, esta duna en particular, es una duna colgada, que se llama colgada, porque desde la playa, de muchos años atrás, la erosión del viento llevó esa arena de la playa, la llevó allá arriba. ¿Ya? Entonces, es una arena mal graduada de tamaño bastante fino. No es como la arena típica. No es una arena gruesa, arenas medias, no es una arena bien graduada. Por lo tanto, ya esa duna tiene particularidades especiales respecto a la arena tradicional. Por lo tanto, probablemente, cuando se construya en esas zonas, debería haber una mirada mucho mayor, ver sus afectaciones al entorno, ver qué obras que vamos a tener de servidumbres, por ejemplo, podrían afectar esas zonas. No es como construir en cualquier lugar. Por otro lado, la otra mirada que se ha dado sobre la legalidad o la ilegalidad. Y ahí hay una historia y hay antecedentes, es materia más de abogados que la mía, y para lo mismo hay que referirse a cómo se dictaron las sentencias y los permisos. Y por último, la parte técnica. La parte técnica, este es un problema más bien geotécnico, constructivo, y en algunos casos administrativo de cara a el que llegó primero fue el colector, y después llegaron estas urbanizaciones. Por lo tanto, darle toda la responsabilidad a un colector que quedó pequeño, por así decirlo, es una mirada pequeña también. ¿Quién llegó primero, por así decirlo, y quién llegó después? Ya, Probablemente los que pero llegan. en este caso, en el fondo la culpa no la tiene el colector. La culpa, bueno, no vamos a atribuir nosotros culpa, pero uno se Claro, imagina que en la medida que va creciendo, esto mismo uno lo puede hacer en su propia casa, o sea, en la medida que va exactamente. creciendo el entorno, tienen que asegurarse de irlo mirando. De esto ya se habían dado cuenta que tenía fallas y que podía colapsar, y ya se habían encargado obras que no se alcanzaron a hacer. Entonces, Exactamente. el problema no Pero, es el colector, es que no se actualizó, lo mismo que nos pasa con las carreteras, nos quedamos cortos y tenemos que ir claro, ampliando.
claro, pero allí también tienes que pensar que llega el colector, efectivamente, primero, en estas edificaciones, llegan estas nuevas edificaciones, ahí la mirada entonces debe ser, ¿quiénes tienen que trabajar para ver si ese colector es suficiente? ¿Solamente los responsables del colector o la mirada integral del territorio? Pero ¿qué tan difícil es tener esa mirada? Porque, bueno, por supuesto, yo no soy experta en esta materia o cómo se consigue el permiso, pero se mira el entorno muy cercano del edificio, cómo se mitiga, por ejemplo, la salida de los vehículos, si va a aumentar el flujo, los tacos, etcétera, o se mira de una forma más global, porque tal como dice usted, si uno mirara en este caso solo el círculo, es bien distinto a mirar hacia arriba en el cerro también. Por ejemplo, tú diste un punto muy bueno. Efectivamente, cuando se construye un edificio, visto en el caso de Costanera, pero en otros más, inmediatamente se ve el impacto al tráfico. Se generan, por ejemplo, zonas de desaceleración, de desvío, ¿cierto? Hay una serie de mitigaciones. El llamado ACE2, que se llamaba antes, ahora se llama IMID. Claro. Y muchas veces este tipo de proyectos tiene que hacer inversiones viales. Cuando emplazas una nueva obra residencial de casa o una industria, tienes que hacer inversiones viales en el bien nacional de su país. ¿Por qué? Porque tú entraste a impactar con mucho más flujo. Llevémoslo hasta otro. Tú llegaste a impactar con más flujo de agua. Entonces también debiste haber aportado en esa solución. Claro, Y en este pero caso no esos fue. son requisitos que ponen las autoridades. Me imagino que, porque son los que tienen que ver qué tanto espacio se va a afectar, cuál va a ser realmente ese impacto y cómo se puede mitigar. Exactamente, y por eso en estas tramitaciones, una serie de revisiones de los proyectos, y tiene que haber una mirada holística de arriba, sistémica, en el que vea si cómo se da el tráfico, tienen que dar otras, y sobre todo en este tipo de terrenos. Ahora, ¿con qué nos quedamos entonces? Bueno, en este caso puntual vamos a ver cuáles son las alternativas. Fíjese que a propósito de esto mismo, hoy día la ministra hablaba y decía que en términos del cambio climático, un factor que hemos estado abordando, ella dice que en términos de cambio climático no sabemos todos los tipos de eventos que van a ocurrir. Entonces no ve posibilidad de estar reglamentando cosas que no sabemos cómo se van a desarrollar. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Porque efectivamente Sí, ella dice, si no sabemos si va a llover mucho, va a llover poco, o va a pasar una cosa o la otra, ¿cómo se va a reglamentar? ¿Se mira, la puede? ¿Se ingeniería, debe? sí, sí, claro, la ingeniería, ¿cómo lo aborda? Porque no dice llueve más o llueve menos, lo abordamos desde el riesgo, lo abordamos desde la probabilidad. Por lo tanto, nosotros hablamos en materia de diseño, periodo de recurrencia. Entonces uno puede hablar de la lluvia de los 10 y diseña para la lluvia de los 10, la lluvia de los 50, la lluvia de los 100 años. Entonces, así uno puede hacer evaluaciones. Entonces, ¿qué ocurre con eso? El flujo, el caudal, la solicitación es mayor. ¿Qué aparece entonces? Factores de seguridad mayores, diámetros mayores, espesores. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido nosotros con la norma sísmica, por ejemplo? La experiencia que tuvimos el 85 y después el 2010 ha hecho que nuestra demanda sísmica haya aumentado. Y las verificaciones, controles que se hacen son, por un lado, a fuerzas sísmicas mayores y a un control de las defensas. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando uno incorpora efectos del cambio climático, inmediatamente hace crecer esta solicitud, hace que los caudales sean más grandes, hace que las precipitaciones o los periodos de recurrencia sean mayores, o sea, que las estructuras tienen mayor envergadura y tienen mayores resistencias. Por lo En el fondo tanto, nosotros proyectar pues, en esas posibilidades que eventualmente podríamos, así como en el caso sísmico, tener un terremoto de la magnitud como los que hemos tenido, y exactamente, hacerlo o sea, entre comillas, con el tejo pasado, pensando en que pudiera no exactamente. O sea, existirlo. el muro no tiene 20 centímetros, tendría 25 en una casa. El colector no tendría mínimo el diámetro de 1 metro, tendría 1,5 metros de diámetro, por así es. Así se incorpora el efecto del cambio. Esto va en los puentes, va en las obras de construcción, en cualquier tipo de proyecto. El Claro, cosa que en efecto del materia cambio sísmica tenemos climático, ahí mucho que decir, mucho que mostrar como proyecto exactamente, exitoso. es seguir la misma línea. Nosotros nos hemos ido aprendiendo de que los sismos cada vez son más recurrentes. Antes se hablaba de cada 100 años tener un gran sismo, ahora ya no es así, ahora hemos aprendido mucho más del tipo de fallas y de las localizaciones y de las lagunas que se hablan. Por lo tanto, nuestra normativa más o menos se hace responsable de eso. Y si te das cuenta, Bárbara, el terremoto del 2010, había muchos edificios en esas dunas, e incluso la propia duna tuvo un buen comportamiento.
No así el 85. El 85 hubo un edificio que tuvo problemas serios ahí, cerca de ahí, pero no la duna. O sea, sísmicamente esa duna ha tenido buenos comportamientos porque está estabilizada y también tiene pendientes menos favorables. O sea, lo que quiero decir con esto es que estamos acostumbrados a diseñar con sobredemanda o sobredimensionar respecto a posibles escenarios catastróficos o desfavorables. Ahí podemos sacar un buen aprendizaje. Álvaro, muchísimas gracias por conversar con nosotros, nos queda bastante más claro el panorama. Muchas gracias y traté de dar las tres variables que se manejan, entonces por eso te digo, la tratamos de separar y traté de llevar un poco mi especialidad, que es la geotécnica. Sí, muchísimas gracias. Que le vaya muy Ya, bien. Le vamos a estar adiós. consultando si tenemos novedades o más No, socavón. Bueno, encantado, Bárbara, y que tengas buen día. igualmente. Los dejamos Adiós. invitados a seguir informándose con nosotros aquí en emol.com.